Esta semana, sanitarios y vecinos han vuelto a poner el foco en las deficiencias del sistema de salud madrileño, especialmente en la atención primaria y en médicos de familia. Y con un dato clarificador, más del 70% de los centros de salud no cuentan con la plantilla completa. La peor parte se la lleva pediatría, con un 14% de vacantes. Y es que, además, según denuncia el sindicato médico AMITS, un año más los pediatras no quieren trabajar en la región. 133.000 niños que no tienen un pediatra adjudicado. Esto es que cada vez que un niño va a un centro de salud, le ve un pediatra diferente, que no le conoce, que no sabe las circunstancias familiares, los problemas anteriores que ha tenido. Esto es muy peligroso, porque el profesional necesita esos conocimientos y ese es el concepto de longitudinalidad, principio básico de nuestra atención primaria. Es Julia Rodríguez, médico pediatra en el municipio de Alcalá de Henares, una situación que afecta a buena parte de los centros de la Comunidad de Madrid, también en Aluche, como escuchábamos al inicio. Allí, en el Centro de Salud de Las Águilas, el cupo máximo de pacientes por pediatra se supera en 1.000 personas. O sea, quiero que haya un pediatra únicamente en el centro de salud, 1 o 2. Si por lo que sea, como a cualquier persona le puede pasar, te pones malo, pues el centro de salud se queda sin servicio. Entonces, bueno, sí que es algo que llevamos demandando bastante tiempo. Y sobre todo la no rotación. Porque es que ahora ya gusto venir, conocen al niño, le ven, sabe qué problemas tiene. La niña ha tenido una dermatitis bastante grave y, joder, pues que vengas y que esté siempre la misma pediatra. Estuvimos a punto de cambiarnos de centro de salud porque es que era un cachondeo. Cada vez que veníamos había uno distinto, estuvimos a puntito. Pero ahora ya con esta chica, que es Gema, estamos súper contentos. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que están trabajando para que las plazas se cubran, como no ha ocurrido en pediatría, pero acusan al Gobierno central de inacción. Nos encontramos con Dora Bejerano, pediatra en el Centro de Salud General Fanjul, en Aluche, a la salida de su turno. Con más de 40 años de experiencia, la delegada sindical en AMITS nos habla de la sobrecarga que sufren los profesionales. Lo que ha ocurrido en pediatría, primero, medicina de familia después, y seguirá pasando en otras categorías, no tardando si no se pone remedio, es que, bueno, pues a causa de falta de financiación, falta de infraestructuras, etcétera, pues cada vez la atención primaria se ha ido quedando más carente de recursos, sobre todo de recursos humanos. La cosa empezó por la pediatría. A medida que va habiendo menos pediatras y plazas vacantes, todos esos niños van a los pediatras que quedan y aumentan su sobrecarga. Según la normativa actual y recomendado por el Ministerio de Sanidad, el número máximo de pacientes asignados a un pediatra debería estar en 1.000. ¿Esto se cumple? No, hay de todo. Hay pediatras que tienen 2.000 y pico niños y habrá otros que tengan 500. Naturalmente, como esto luego siempre funciona a base de medias, pues a lo mejor estamos todos estupendos, pero a costa de eso, de cupos muy pequeños en zonas que estén o más envejecidas o más alejadas, a lo mejor alguna zona rural, a costa de otros sitios donde los cupos son absolutamente inmanejables, y eso se traduce en aumento del número de niños agendados cada día para verlos, más los que vengan sin cita, que también los tenemos que atender sí o sí, sin ningún tipo de control ni de filtro de si es más o menos demorable esa demanda de asistencia. ¿Qué piensa cuando escucha las declaraciones de la consejera de Sanidad tachando de mantras las quejas por la situación en el sistema sanitario, o cuando aseguran desde la Comunidad de Madrid que la escasez de profesionales viene por la inacción del Gobierno central? Pues la situación no está controlada. La consejera en ese sentido miente. Que la única causa sea que el Gobierno central no crea plazas o no crea profesionales nuevos. Está hablando la consejera de una manera así un poquito probablemente interesada de la posibilidad de hacer, de reconocer títulos a profesionales y a médicos de fuera de la Unión Europea. Esto probablemente el Gobierno central o el Ministerio de Educación, que es quien hace eso, lo puede agilizar. Pero no se puede inventar la normativa porque es una normativa europea. En la sanidad pública española, y en concreto en la madrileña, para trabajar en la sanidad pública, cualquier tipo de especialidad, es necesario tener el título acreditado. Los médicos españoles vía MIR
la especialidad, y los médicos no comunitarios, pues haciendo la convalidación de esa titulación. Y como te digo, esa convalidación está establecida desde Bruselas y no desde el gobierno central. Y no hablemos de importar médicos del mundo entero, porque eso es imposible. Una saturación que, como explica la doctora Bejerano, tiene graves consecuencias para la salud mental y física de los profesionales. Pues terribles. Obviamente cada uno tenemos el umbral, cada uno lo tenemos en un sitio, pero la cantidad de médicos, ya no hablo solo de pediatras, de médicos de la sanidad pública y en concreto de la atención primaria, que sufren burnout, que sufren problemas psicológicos, que necesitan bajas laborales por sobrecarga y por no soportar la situación, pues es tremenda. Que luego además los médicos somos mucho más vulnerables a automedicarnos, porque podemos, a llegar a la adicción y a la toxicidad, pues porque hay muchos profesionales que admiten que no pueden venir a la consulta si no se han tomado antes lo que sea. ¿Y qué consecuencias tiene esto para los niños y las niñas? Pues ¿qué va a suponer, Lidia? Mira, si yo en el tiempo en el que debería, estamos hablando de 10 minutos, ojo, no estamos diciendo que queremos 3 pacientes en una mañana. Si en esos 10 minutos que yo tendría que dedicarle a un paciente tengo que ver 4, ¿cuál es la repercusión para la salud? Pues que lo voy a hacer como pueda, corriendo y tirando de recursos facilones y practicones. No voy a poder ni consultar su historia clínica en condiciones, ni ver informes que pueda tener allí colgados. Y si es un paciente mío al que conozco, vaya. Pero si es uno que me viene de sabe Dios cuándo o es de mi compañera, pues lo voy a atender como buenamente pueda. Por fortuna, nos equivocamos poco, pero la posibilidad de errores pues se incrementa con el tiempo que podamos dedicar a cada paciente. ¿Qué le respondería a quienes justifican esto porque dicen que su profesión es vocacional? Esta palabra es tremenda. ¿Es vocacional? Vamos a ver, no. A nosotros nuestra profesión nos gusta. Yo creo que vocación tienen pues la Madre Teresa de Calcuta o las personas religiosas que optan por una vida. No, nosotros hemos escogido una profesión que nos gusta y nos encanta y que además tiene la particularidad, bendita particularidad, de que atendemos personas, pero que se utilice la palabra vocación para pretender que es que estamos aquí para todo lo que haga falta y nos tenemos que volver del revés para atender a los pacientes, eso no es así. Somos trabajadores y tenemos nuestros derechos laborales y se nos tienen que respetar. Que dentro de eso ejerzamos nuestra profesión con la mayor de las vocaciones, pero nuestros derechos laborales son sagrados. Esta semana conocíamos, Dora, que solo 2 residentes de pediatría que estaban en formación en el SERMAS se han interesado por un contrato de la Administración. Con este panorama, ¿cómo ve el futuro? Muy mal porque es que vamos de mal en peor. Las soluciones cuando llegan tarde. Porque muchas de las cosas que se dicen, se han conseguido mejoras salariales, se han conseguido mejoras de horario, pero todas esas cosas que se han conseguido tarde cuando ya había habido una sangría de profesionales de atención primaria que es irrecuperable. Y ahora lo que necesitamos es atraer nuevas generaciones y esas nuevas generaciones ya saben lo que hay y no admiten según qué cosas. Si quieren saber por qué los médicos no vienen a la primaria, que se lo pregunten a cada uno de los que llamen por teléfono para ofertarles una plaza vacante y que les diga que no, oye, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tiene esta plaza en concreto o qué es lo que te hace rechazarla? Habrá que saber qué es lo que tienen esos médicos y esos pediatras para poderles ofertar algo que les pueda resultar atractivo por ser, si no mejor, cuando menos igual.